Atentos a los acontecimientos que están redefiniendo el escenario global este lunes, 14 de octubre. Aquí podrás conocer de primera mano la información más urgente, historias entre bastidores que nadie muestra y novedades que van más allá de los titulares. Desde el conflicto en Ucrania hasta las tensiones geopolíticas, desde Medio Oriente hasta las decisiones que sacuden a Europa, todo con la precisión y el avance que solo ofrecen esta. No te pierdas ningún detalle de lo que realmente importa hoy. Mientras lees estas palabras, la ciudad de Kharkov vive otra noche de terror. El distrito de Saltívka fue objeto de explosiones controladas por Rusia, y uno de los ataques alcanzó un hospital. Los pacientes fueron evacuados apresuradamente a otras unidades, mientras que fragmentos de vidrio hirieron al menos a 6 personas. Entre los afectados se encontraban pacientes que recibían tratamiento por diabetes, precisamente en el sector donde puertas y ventanas fueron destruidas por la fuerza de la detonación. Estaba acostado mirando mi teléfono celular cuando escuché la explosión. El vidrio se rompió, me levanté de la cama y me arrastré hasta la salida. Fue un ruido ensordecedor. Las puertas se abrieron solas, las ventanas volaron. Tuve suerte porque mi habitación estaba en el lado opuesto, de lo contrario me habría lastimado. Pero fue aterrador, todavía me duele el corazón, dijo un testigo. El alcalde Igor Terekov confirmó daños en las líneas de transmisión, dejando a unas 30.000 familias sin electricidad. Mientras los médicos evalúan a los evacuados y los bomberos controlan los incendios, la región permanece en alerta máxima, las tropas rusas avanzan cerca de Kupiansk y hay registros de movimientos en puntos estratégicos de los frentes de Donetsk y Zaporizhia. Pero hoy la atención también se centra en una reunión histórica en Sharm el Sheikh. Allí, el expresidente estadounidense Donald Trump, junto con líderes de Egipto, Qatar y Turquía, firmaron un acuerdo para un alto el fuego en Gaza, un hito que ya se considera un punto de inflexión definitivo para Oriente Medio. Trump, en su estilo característico, no escatimó superlativos, nos tomó 3.000 años llegar a este momento. ¿Puedes creerlo? ¿Y este acuerdo funcionará? El documento, celebrado como un logro sin precedentes por Israel y Hamás, tendría como próximo paso impulsar una resolución del conflicto en Ucrania, allanando el camino para la tan discutida solución de 2 estados. Apoyamos este plan porque crea el horizonte político necesario para implementar la solución de 2 estados, afirmó un representante involucrado en las negociaciones. Sin embargo, no todo es color de rosa. La prensa turca reveló que el presidente Recep Tayyip Erdoğan amenazó con impedir que Netanyahu aterrizara en Egipto si aparecía allí, un detalle que añade una capa de tensión a la supuesta armonía del acuerdo. Mientras tanto, Europa fue testigo de una medida audaz de Trump, un respaldo público al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en medio de una crisis de popularidad. Es un líder extraordinario. En las últimas elecciones lo apoyé y ganó por 28 puntos. Esta vez será aún más abrumador, dijo Trump, en una clara señal de interferencia en el rumbo político del continente. La declaración llega en un momento delicado, en el que Orbán se enfrenta a una caída en las encuestas y al ascenso de Peter Magyar, líder del partido Tisza, como principal amenaza para las elecciones de 2026. Más que un simple apoyo, el discurso de Trump parece ser un mensaje: Hungría sigue siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en la región, independientemente de las críticas. Pero, ¿qué pasaría si Rusia se atreviera a desafiar directamente a la OTAN? La respuesta es contundente: sería una guerra completamente diferente, advierte Ben Hayes, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa. Según él, una agresión rusa contra un país miembro de la alianza provocaría una respuesta inmediata y devastadora. Kaliningrado sería borrada del mapa en las primeras horas. Todas las instalaciones militares rusas, incluidas las bases en Sebastopol, serían destruidas. No hay comparación con Ucrania, aquí, él. La escala y la velocidad de las represalias no tendrían precedentes, afirmó. Hayes critica la falta de preparación occidental antes de la invasión ucraniana: si hubiéramos dejado claro desde el principio que cualquier avance se enfrentaría con todo nuestro arsenal, la situación hoy sería diferente. El mensaje debería haber sido: no te atrevas, o le daremos a Ucrania todo lo que necesita para restaurar su soberanía. Y hablando de arsenal, la OTAN está acelerando sus planes para armar a Kiev. 7 nuevos países se unirán al programa Pool, que ya cuenta con 6 naciones comprometidas a financiar la compra directa de equipos estadounidenses para Ucrania. Actualmente, se asignan $2.000 millones para entregas inmediatas, pero Kiev necesita otros $1.000 millones al mes para sostener la resistencia.
Creado por Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, simplifica la burocracia y agiliza la logística, permitiendo a los aliados comprar armas estadounidenses sin intermediarios. Las condiciones de pago cubrirán las reparaciones que Rusia tendrá que pagar por los daños causados, explicó Iván Uese, economista del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania. Mientras el mundo observa estos acontecimientos, queda una pregunta: ¿hasta dónde llega la paciencia occidental? Entre amenazas veladas, acuerdos frágiles y el espectro de una guerra ampliada, una cosa es segura: las próximas horas podrían definir no solo el destino de Ucrania, sino también el equilibrio de poder global. Y lo estás siguiendo todo aquí, con los análisis más agudos y hechos que otros no tienen el valor de mostrar. Quédense con nosotros, porque lo que se avecina podría cambiarlo todo. Las cifras son brutales y revelan una guerra que no se limita a los campos de batalla, sino que se extiende a las hojas de cálculo económicas con crueldad matemática. En septiembre de 2024, la Escuela de Economía de Kiev estimó el coste de los daños infligidos a Ucrania y Rusia en $1,164 billones, una cifra que hoy ya se acerca a los 1,5 billones. Y he aquí el dilema que Moscú no puede ignorar: o soportar esta factura estratosférica o aceptar la congelación de $300.000 millones en activos. ¿La respuesta? Ni. Rusia no pagará ni un centavo en concepto de reparaciones, y esta negativa no es solo un acto de desafío, es una medida calculada que arrastra a Ucrania a un callejón sin salida financiero. Porque si Kiev no recibe compensación, tiene el pretexto perfecto para dejar de pagar su deuda con el Fondo Europeo de Inversiones, FEI. Y el FEI, a su vez, obtiene el derecho de retener permanentemente los activos congelados del Banco Central ruso. ¿El resultado? Un triple jaque geoeconómico: Rusia no recupera su dinero, Ucrania no paga sus obligaciones y la Unión Europea, a pesar de perder 140.000 millones en créditos malos, mantiene 300.000 millones en su poder. Un juego en el que todos pierden, excepto quien tiene las cartas hasta el final. Mientras se desarrolla esta partida de ajedrez financiero, en el frente, Ucrania apuesta todo por misiles de largo alcance y sistemas antiaéreos de última generación para contrarrestar la escalada de los bombardeos rusos. Cada ataque aéreo, cada ciudad bajo fuego, es un recordatorio de que esta guerra no se trata solo de territorio, se trata de supervivencia estratégica. Y mientras el mundo discute sanciones y acuerdos, la vida real continúa su curso implacable. ¿Un accidente o una advertencia? La colisión de dos trenes en el este de Eslovaquia dejó decenas de heridos y una pregunta en el aire: ¿hasta qué punto la infraestructura crítica de Europa está a merced del error humano o de algo más siniestro? Las autoridades señalan un error del conductor del tren, que ignoró las señales de alto. Pero en un continente donde las tensiones geopolíticas convierten incluso los incidentes cotidianos en posibles casus belli, ¿podemos permitirnos creer en coincidencias? Hasta el momento, milagrosamente, no se ha confirmado ninguna muerte, pero 7 personas luchan entre la vida y la muerte, entre ellas un empleado de una empresa ferroviaria. Las investigaciones aún están en curso, pero la escena ya ha sido. Está configurado, un sistema sobrecargado, una región inestable y la sombra de una guerra que no se limita a las fronteras ucranianas. Lukashenko y el arte del engaño geopolítico. Mientras Ucrania sangra y Europa tiembla, Alexander Lukashenko toma su decisión. El dictador bielorruso anunció que estaba dispuesto a firmar un gran acuerdo con Washington, condicionado a un único principio: que los intereses de Minsk sean tratados con la misma prioridad que los de Estados Unidos. Ellos tienen sus exigencias, nosotros las nuestras. Todo debe ser justo, declaró, elogiando las propuestas constructivas de Donald Trump, pero sin olvidar recordar que Bielorrusia no es un peón de nadie. El mensaje es claro: Minsk no será para siempre un satélite de Moscú. Si Washington quiere frenar la influencia rusa en Bielorrusia, tendrá que pagar el precio, ya sea en concesiones económicas o en reconocimiento político. Y Lukashenko, un maestro del equilibrio entre gigantes, sabe que este podría ser el momento de cambiar el rumbo. La guerra no espera. ¿Y tú? Mientras los líderes negocian entre bastidores y las cifras de destrucción aumentan, una cosa es segura: el campo de juego está cambiando. Ucrania resiste, Rusia calcula cada movimiento y Europa se enfrenta a un dilema: ¿cuánto ceder sin perderlo todo? Estáis siguiendo aquí cada giro de este conflicto, donde el análisis va más allá de las declaraciones oficiales y profundiza en lo que realmente importa.
Porque en un mundo donde una colisión de trenes puede ser un accidente o una señal de algo mayor, un acuerdo entre dictadores puede redefinir las alianzas y 1,5 billones de dólares pueden decidir el futuro de una nación, mantenerse informado no es una opción. Es una necesidad. No mires hacia otro lado ahora. El próximo paso podría ser el que lo cambie todo. Comparte, comenta, exige la verdad. Porque esta historia aún se está escribiendo y tú eres parte de ella. Hasta la próxima transmisión. Manténganse al tanto.